todos a un nuevo capítulo de Paranormales. ¿Cómo están, queridos? Bienvenidos a este nuevo programa. Tenemos full team de nuevo el día de hoy. Y nos reunimos esta vez para hablar acerca de un personaje que no habíamos tocado en todo el proceso de nuestro programa. Y de hecho es interesante verlo porque es la fuente del terror contemporáneo, básicamente. Hoy vamos a hablar acerca de H.P. Lovecraft. No me pidan pronunciar bien los nombres, por favor, porque como que se me le traba la lengua cuando trato de hablar inglés. ¿Ya? Soy como perrito, así como que entiendo, pero no hablo. Son puros nombres impronunciables. Además, son todos los nombres impronunciables a esta altura. Así que le vamos a dar el paso a nuestro querido Eduardo, porque él va a ser nuestro maestro de ceremonia, gran fanático de Lovecraft. Además, espera, antes de partir, porque cuando estuve investigando acerca de Lovecraft, porque debo decir que yo no soy un gran seguidor, creo que cuando chico leí algunos cuentos y sería, pero dicen que todos los fanáticos de Lovecraft serían metaleros. ¿Es verdad eso, Eduardo? Sí. Todos son homosexuales, no mentira. También. Por las aberraciones de la naturaleza y ser totalmente contra religioso, debería hacerlo también. Por lo menos probar. Si soy fan de Lovecraft. Claro, pero claro, también claro. debería ser xenófobo. Ajá. Y misógino. Y misógino. Misógino. Y racista. Y racista. Sí, Bueno, vamos a ir de a poco llegando. Dejémoslo en fan. Pasémonos los monstruos nomás. Sí. Dejémoslo a los fans. Sí, fan nomás, está bien. Hay que caer en lo malo. Ya pues, Claro. chicos, comienzo entonces hablando. Oye, a mí, me encanta este weón. O sea, me gusta mucho. Es de mis autores favoritos, de los primeros que leí de así. No porque me lo dijeran en el colegio. Lo leí de chico, este cabro. Con pura suerte lo conocí. Y bueno, vamos a hablar primero quién es este personaje. Pues este personaje nació en 1900 y fue un pobre tipo, la verdad. Fue un tipo desgraciado, con mala suerte. Le Oye, salía ¿de qué todo país mal. era? No me acuerdo. Gringo. Sí. Ah, ya. Nació en Providence. Sí, en O sea, Providence. un pueblito que se llama Providence. Así es, al noroeste de Gringolandia. Ya pues, y este le salió todo mal, este weón. Sé que se le murió el papá muy joven. Yo lo entiendo tanto. No lo pescaban los niños de su edad. Era muy imaginativo. Era un nerd. Resumámoslo. Sí. Era un De nerd. hecho, sí, yo De la época. lo definiría de esa forma. Era un ¿Un nerd geek? muy nerd. Sí, era como un geek de la y- época, claro. Claro, pero un nerd pesado. Así ese weón que es retraído, que no quiere hablar Que no con lo quiere nadie que y no trata quiere mal al nadie. resto. Sí. Exacto. Conocido de eso. He Yo conocido. también. Sí existen. No, Ya. Fue creciendo y empezó a meterse en la literatura. Se creció, no logró ni una fama literaria. Para nada en vida. Se le murió la mamá. Al parecer era mamón. Sufrió mucho. Fue perdiendo la plata de la familia. No era muy bueno para la pega. Iba a pedir trabajo y no le dan pega más encima al loco. Se casó. Se cambió de Providence. Duró su relación 2 años porque no podía conseguir pega. No quiso ir al colegio el weón. Leía como cagado del mate. O sea, era adicto a los libros. Hoy en día uno es adicto a otras cosas, a leer. Pero es que en esa época no había mucho. Claro, pero imagínate, no voy a ir a la escuela porque estoy que me leo un cuento, así como En realidad. una De hecho, cosa así. Hay un tema ahí que mucha de la gente que critica la obra de Lovecraft dicen que él básicamente nunca fue un buen escritor. ¿Cachai? Lo bueno de él era la capacidad de crear mundos y atmósferas. Porque no nomás, pero sabía, sí, porque era no tenía como denso, contexto. pero ¿será? su prosa como tal era bien deficiente, po. Y muchos lo atribuyen al tipo de cosas que leía en su adolescencia y en su juventud, pues dicen que cuando era niño era muy fanático de las novelas como Alibaba y los 40 ladrones, por ejemplo, de las novelas de Medio Oriente, y en su adolescencia era fanático de lo que después terminó siendo como estos cómics pulp, ¿cachai? Entonces leía como Claro. pura, para ponerlo en contexto, es como si leyera solamente Corintellado, ¿Qué es eso? una cosa así. Eso es contexto. Eso es contexto. Para que lo entendamos hoy, o ¿Le sea, dio contexto leía a alguien? novelas de dudosa calidad y que salían así publicadas como semana a semana. Claro. Ok.
Pero como que las devoraba, así, como que no hacía nada más que leer ese tipo Sí. de cosas. Pero es que era como durante nosotros años, cuando nos metemos en ¿cachai? Instagram, así. Te quedáis Claro. ahí, no, 5 Claro, minutitos. scrolleando. Claro, fotos, Claro. una cosa así. Claro. Bueno, en Fotos. resumen, el loco no iba al colegio, no trabajaba, fracasó en todo en su vida, y al final murió de cáncer. Y publicó sus obras. De hecho, las obras más famosas de él las publicó cuando estaba así ya mal, en su adultez, divorciado, fracasado, pobre. Murió de cáncer y después de su muerte, ahí se hizo famoso. Por distintos motivos, incluyendo su club de amigos que eran escritores, que algunos sí fueron famosos posteriormente. No anoté el nombre, pero el compadre que inventó a Conan el Bárbaro era su ¿Ya? paisano, era su amigo, así eran juntas, fumaban juntos y salían a carretear. Pero bueno, es ahí que él tenía un círculo de escritores, de hecho trabajaba para escritores, se dice ahí en sus biografías que él escribía para escritores por lucas. Sí, se habla de que había sido un Sí, escritor fantasma durante un mucho tiempo. escritor fantasma. Pero el punto es que no fue famoso nunca. Fue el Tesla de la literatura. Pero por lo que yo leí, hubo una época en la que se hizo relativamente conocido, que fue no porque escribiera, sino porque se puso a pelear con otro escritor. Era como en Ah, un diario sí, había tienes como razón. una sección de cartas y él empezó a apelar a otro escritor. Y ese escritor se defendió. Y Ay, se le armaron dieron dos fama. bandos, unas personas que apoyaban a Lovecraft y otros que apoyaban al otro escritor. Y gracias a eso, él empezó como a escribir pequeños cuentos y a publicarlos. Y también, bueno, lo otro de lo que investigué es que él de niño era como, digamos, intelectualmente inquieto, entonces escribía revistas. Entonces, no sé, pues que tenía una revista que era sobre astronomía. ¿Ya? Entonces él copiaba los libros de astronomía que encontraba en la biblioteca de su abuelo, los escribía en la revista y se las vendía a sus familiares. ¿Sí? Y así también lo hizo en el colegio. O sea, él no terminó la enseñanza media, por así decirlo, pero durante ese proceso siguió escribiendo estas revistas y las vendía entre grupos de amigos, entre comillas, que más que nada eran familiares, porque parece que amigos tuvo re poco. Porque no, como le insisto, por todo lo que leí, todo lo que estudié, era un weón bien pesado. Era un tipo que no le gustaba estar mucho en contacto con la gente. ¿Sabes que yo escuché todo lo contrario? ¡Wow! Es que yo escuché, yo estaba mirando un podcast, o sea, mirando un podcast, ya, muy bien. Podcast, claro. Ya. De una fanática. Y decía, ¿te acuerdas, lo que le estaba diciendo? Que como que él tenía como una vida contradictoria, porque decía, cuando estaba en una fiesta, era como el alma de la fiesta. Pero todo lo contrario, también le gustaba claro. como caminar solo muy, Sí, muy, o sea, sí. muy solitario, ¿cachai? Le gustaba el carrete, digamos. Hubo una época en la Claro. que sí, pero no tenía como una vida social más allá del... Como, del yo encuentro carrete, que no digamos. tenía como una vida afectiva sólida, Sí. de alguna forma. Que Exacto. uno dijera, no, es que este es mi hermano, esto no sé qué. Porque lo que yo escuché, leí todo eso, era que cuando era chico, claro, como lo que murió su papá y todo el cosa, entonces la mamá como que se hizo, más que mamón, fue porque la mamá lo sobreprotegió, pero a la vez la mamá era súper Sí. fría con él. Entonces, igual era como no puedo tener contacto con nadie, pero tampoco, ni siquiera tenía como contacto fraternal con la mamá, ¿cachai? Como que, entonces igual era como, emocionalmente estaba como medio desencajado de Bueno, lo que debería haber sido, sí. Y que también era súper enfermizo, entonces por eso también la mamá lo sobreprotegía. No, sí Y está se supone que venían como de una media alta sociedad o no sé qué, pero que fueron en decadencia. O sea, ellos se creían Incestuosos. más, pero Sí. como, se creían más de lo que terminaron realmente, siendo. claro, terminaron Así siendo. Entonces nomás. también era así como, no te puedes juntar con esa chusma, Kiko. Sí. Exacto. No Chusma, entiendo chusma. tanto, weón. Exacto. De hecho, hay harta gente que relaciona, porque, o sea, hay algunas personas que decían que él tuvo este conocimiento acerca de monstruos, de entidades cósmicas, etcétera, etcétera, a través del ocultismo. Pero por otro lado había otro grupo de personas que decían que él nunca tuvo ningún tipo de conexión con el ocultismo, salvo las novelas de terror que leía como poseso, digamos, que era como adicto a ese tipo de cosas. ¿Cachai? Pero los que hablan de la relación con el ocultismo sería a través de su abuelo, porque el abuelo era un líder masón. ¿Cachai?
¿cachai? No así su papá, ¿cachai? Que su papá era un tipo bien inútil, parecido a él, digamos. Y de hecho ahí como que comenzó un poco la debacle de la familia, porque es un tipo que murió joven producto de sífilis. Entonces, claro, murió cuando Lovecraft era niño. Y por eso él se crió más con sus abuelos que con su familia. La mamá empezó a perder la razón de poco, lo trataba como... lo sobreprotegía mucho, lo trataba... De hecho dicen que lo vestía como niña, porque ella había querido tener una hija. Entonces como que en su más temprana infancia tuvo Una disforia de Voy a género. llorar, como decía. concha tu madre. Está todo loco, ¿viste? Sí, por eso al final uno termina empatizando tan bien con él, no importa el monstruo que cree. Te quiero, Lovecraft. Lovecraft. No importa. ¿Por qué lloro, sí. weón? Bueno, vamos a llegar para No allá. importa. Continúa, don Eduardo. Ya, gracias por recordarme mi infancia. Qué parte. Casi todo. Bueno, su mamá debió ser Cáncer con Luna en Capricornio y Y Géminis. ascendente Capricornio. No Claro. tengo pruebas, pero tampoco dudas. Ya. Bueno, básicamente esa es la biografía nutrida por los demás panelistas. Y ahora me voy a meter ya más en la cultura. Él hizo un hito en la literatura de terror que fue introducir el terror cósmico. ¿Qué es el terror cósmico? El terror cósmico, la gran diferencia es que no trata ni de asesinos, ni de bueno, sí trata de locos, pero no es su premisa, ni de fantasmas, ni de algo paranormal, sino que trata de seres reales, cósmicos, gigantes, deidades, pero Claro. ojo, que son reales en el universo en cuestión, son reales, tangibles, y donde los protagonistas son nada. Los protagonistas, a pesar de que sí buscan la empatía con el lector al comienzo o en la mayoría de los comienzos de sus relatos, son protagonistas que o terminan locos o muertos. Jamás héroes, jamás ganan, jamás terminan bien. Entonces, hablamos de un terror donde el ser humano es insignificante, donde nunca va a haber Nunca va a un ganar, heroísmo, claro. nunca va a ganar y siempre va a ir en decadencia en la historia de este protagonista. Y tú como lector te vas dando cuenta, pero a la vez igual la prosa de él, como se comentó ya, era muy complicada, muy densa. Sin embargo, él lograba tenerte ahí, tenerte así como me encanta. Y lento, puta, que escribía lento. Más lento es Tolkien sea. Ya, Tolkien es un de poco hecho, pesado. hay algunas personas que hacían el análisis de por qué no hay películas sobre la obra de Lovecraft. ¿Cachai? Y es básicamente porque decían, te repito, yo no he leído los libros, pero básicamente decían que no pasaba mucho en los libros. Eran unos libros más sobre atmósferas y descripciones que sobre acciones. Entonces era como difícil hacer una película de 2 horas acerca de un relato donde no pasa mucho, digamos. sí, no, de hecho hay pocos cuentos que dan para una película, es verdad lo que dice Daniel. Ya, pues entonces por ahí está el hito, porque si se ponen a pensar ahora hay muchas cosas, como lo que nombrábamos en la reunión de pauta por WhatsApp, esto de esta serie Reunión que de pauta por WhatsApp. alguien la conoce en Netflix de unos niñitos, Stranger Strange ¿cuánto? Things. ¿Conocen esa serie? Por supuesto. Sí, bueno, ahora que cachan de Lovecraft, bueno. ¿Mm? Ahora sí. Es una influencia gigante, o sea, no pasa Sí. piola, combinado con este rollo retro de los años 80, pero Sí, claro. lo que es antagonismo de esa serie, muy Lovecraft. Tengo apunte aquí, disculpen, chiquillos. A ver, vamos a Pero adelante. será entonces se puede decir que Lovecraft fue como el padre del horror moderno. Que Claro, desde de alguna esto- forma sí, de alguna forma sí. De hecho, como que el padre del horror contemporáneo se supone que es Stephen King. No, Pero- pero Stephen King, ¿de dónde sacó la...? A eso es lo que voy. Stephen King reconoce abiertamente que su gran influencia es Lovecraft. Era Lovecraft. Por eso te digo, a Y eso- no lo esconde, no le interesa esconderlo. De hecho, sin ir más lejos, los que no entienden mucho por qué It es como es y le ganaron chucheteándolo, le ganaron... Porque It es como algo, una entidad como lo que crea Lovecraft, que no es etéreo realmente, no es tangible, entonces por eso le podían ganar con energías a It.
Y Claro. tiene ahora bien, Stephen King Sale igual para allá. da ¿Qué le heroísmo diría ahí en la a los población? niños. Sale para allá. Lovecraft se hubiera devorado a los niños, ¿no? ¿Qué Claro. va? Otro tipo de influencia fuerte, voy a ir recorriendo lo más rápido que pueda. Miren, hay varias películas que toman esta premisa, por lo último de estas 2 últimas décadas, que estamos viejos para esa bola. Han escuchado por ahí la historia de que los humanos nos crearon los extraterrestres, Claro, claro, y que claro. esa historia se encontró en una civilización, en jeroglíficos, en cosas, en tablillas antiguas, y que nos cuentan cómo extraterrestres nos crearon para utilizarnos Sí, de esclavos. como una farma, una wea así. Y después algo les pasó a los extraterrestres y quedamos nosotros. Eso lo escribió Lovecraft primero. Él fue primero. Viejo. Sí. Si alguna vez vieron Alien vs Depredador, la 1, la película, Pero si dice, claro, dicen que Alien, el xenomorfo es basado en los También. monstruitos. también. Es que claro, viste que hay como un género de horror, o sea, el horror puede ser que existiera, porque historias de terror, De vampiros, como lo que decías tú, de vampiros, que son como monstruos, historias satánicas, Ogros. historias de asesinos, ¿cómo se llama esto? Seriales y todas esas cosas, como que ese horror siempre existe, como el miedo, porque es Las como, no sé, brujas. pues, claro, es como, hasta los cuentos infantiles son así como que, ay, va a venir la bruja y te va a quemar y no sé qué. Pero esto era ya mirar hacia el Sí, espacio y hacia otras sí. dimensiones. Porque Claro. yo leí que también él le gustaban mucho los artículos científicos en ese sentido, como la física cuántica y todas esas cosas. Sí. Entonces también, claro, despertaba su mente, era Ahora- súper loco porque Deja hacerte De alguna forma- una acotación ahí. Porque ¿Ya? él sí, po, era fanático de la ciencia, fanático de la astronomía, pero era tan malo para las matemáticas que por eso dejó de estudiar. Porque él quería No. ser astrónomo. ay, pobrecito. Y eso No hubiéramos tiene- perdido de todo su legado, ¿no? Si tenía Sí. que ser así. Tenía que ser así. ¿No? Y Tenía eso que tiene ser una así. influencia grande en la creación del horror cósmico, porque él, al entender la teoría de relatividad de Einstein y lo que escribía en ese tiempo, que le tocó vivir en ese tiempo a este cabrón, de ahí se supone que él saca esta idea de que somos insignificantes en la Claro. inmensidad del universo. Y lo torció a terror. Qué ingenioso. cabrón. Hagámoslo horrible. Claro, En realidad, Pero- como Pero personas lo de- encuentro genial que él se haya dado el espacio como para realmente decidir eso, que es como, ya no veo a esta altura, no, voy a mirar así como Arriba. para arriba, Para porque arriba. todos eran seres capturados como en otras dimensiones y cosas así, es como, ya no sé qué otra cosa podría generarse hoy en día que fuera nuevo con respecto a esto, porque ya es como, ya está Midsommar. absolutamente todo... Midsommar. Claro. Ah, Pero es No, pero difícil. eso no es, Yo pero eso Yo no es, creo que o sea, estamos de acuerdo que es difícil. no, pero no nos podemos Sí. ir por Midsommar. Eso es otro cuento para otro capítulo. Claro. Sí. Nunca Pero- me voy a olvidar de esas escenas de Midsommar cuando No, están todas las concha, mujeres. ¡Ah! ¡Ah! Sororidad bizarra. Claro. Ya, Qué nice. sí. Bueno, pasamos por Einstein, justo lo tenía aquí. ¿Alguna vez se acuerdan de que en Thor, en Marvel, hablemos de cómics un poquito, dijeron alguna vez en Thor 1, la ciencia y la magia son lo mismo, solo que los humanos lo entendemos distinto? Eso lo dijo Lovecraft primero. Él fue primero. También postulaba justamente que en ciertos cuentos como en La Casa de la Bruja o dentro de su mitología, que también la nutrieron otros autores como Los Perros de Tíndalos, habían seres que gracias a la geometría de la arquitectura de las casas podían cruzar dimensiones. Entonces el hechizo era un cálculo matemático en la ficción, en los cuentos, Ya. pero las brujas o los brujos que lo hacían lo entendían como magia, pero en realidad eran mecánicas cuánticas. claro. El loco visionario, weón, le daría un hijo. Sí, pues sí. Pobrecito, que le fue tan mal. Pero bueno, le fue mal porque estaba pagando su karma. lado malo. Sí. Karma, sí. No, ¿Cómo es- se llama? de los Su trigos racismo, limpios su no era racismo, así. todas esas En cosas. su relato es muy racista y muy xenófobo.
Yo he leído mucho de su relato y yo creo que en el 90% se descuadra con alguna prosa diciendo, oye, los inmigrantes eran asquerosos y valían... Weón, era demasiado el chancho el loco. Se creía que él estaba en un peldaño más arriba. ¿Estás escuchando esto, madre? No hay que hacer eso. No somos superiores por la plata, ni por el estrato social. Ya. Wow. Pueden cortar eso. Eso, no, eso es como una. No, pero es una catarsis, crítica, una crítica, catarsis weón. para dar. Sí. Sí, no, es Sí. que, weón, cuando vi la biografía de este loco me sentí identificado en muchas cosas. Pero ¿sabes qué me encantó? Pero no solo O sea, a mi después madre, de a haber cualquiera que visto- vea este programa y Sí, crea madre que en es general. superior por la plata o por cómo se viste, no está mal, el tentáculo lo alcanzará en sus sueños más Eso terribles. es dirigido a todo Chile. A todo Chile, sí. Claro, Muy bien, básicamente. Lero. Y Gracias literal, por salvar a mi madre. ni siquiera izquierda o derecha. Ni todo siquiera Chile. izquierdo o derecho, no. Uf, ¿para qué No, nos vamos a todo. meter ahí? Es más todo el mundo, sí. sí En es. Colombia Mi son muro de igual, Facebook me baby, tienta. no, sí. Ni siquiera le pondría solo Chile, le pondría así Claro, en general. sí. Y sabes ya, que una de las cosas que a mí, o sea, después de haber visto y leído y escuchado todo lo que sea tema Lovecraft, y después de haber encontrado esa serie de HBO, que les digo ahora el nombre, ¿cómo era, chiquillo? Lovecraft Country. Eso, Lovecraft Ah, sí, Country. con- Y empezamos a verla, o sea, yo la vi o sea, la Cami y yo vimos los primeros 2 episodios, porque igual son extensos, porque son como de 1 hora, ¿no? sí, Sí. era como una hora algo. Y era como una reivindicación, ¿sí o no, Cami? O sea, sentí como que, o sea, al final de cuentas era una reivindicación de lo que Lovecraft, todo lo que meó Lovecraft, esta serie lo hace muy bonito. Sí. ¿Sí o no? Siento Así que, es. y siento que, o sea, y me encantó, o sea, ya yéndome hacia el lado de la serie de Lovecraft Country, me encanta cómo hacen que nos mostrar, porque no es hacer que el racismo sea terror, sino mostrar cómo el racismo es una historia de terror. Es ¿Cierto? brígido. Es brígido, Ujú. ¿no? Y es impresionante porque le ponen la música al cha, 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 cha. Y en realidad es como lo que hacen, no sé, el Dani estudió audiovisual y eso, pero es como ese sabe más. Cómo contar la historia o hacer que la persona se identifique con el personaje basado básicamente en la música y en lo que se construye en la escena. Y me pareció increíble, o sea, eso de uno sentir en carne lo que está sintiendo porque los está persiguiendo básicamente la policía por Y ser la música, afroamericanos. Oh, esta cuestión la concha. Ah, esa escena, sí, muy buena. Sí, no, y Brígida. es como, claro, es como que dices tú. O sea, ese es como una cosa psicológica, porque más encima tú dices, no, esto ya no es invento, esto era así, era Claro, verdad, o sea, ya. y es así todavía, o sea, si nos Claro. ponemos a pensar. Pero me gustó mucho eso, a pesar de, y yo creo que lo que dice Cami es verdad, porque al final son como temas kármicos, que este weón en vida no vio nada, por eso. Y ahora que está muerto, hicieron una serie literalmente con su nombre que lo mea entero. Sí. Oye, es buena esa serie. Y Sí, me claro, gustó. es como meter todos los cuentos de Lovecraft en una licuadora y hacer una historia nueva. Y me gusta igual que lo que dijiste tú, Vero, de eso del racismo, como te lo tuercen. Sin O sea, preguntarte te lo que es muestran. terror, claro. Sí, porque al fin de cuentas eso es lo que nosotros no sabemos y lo que nosotros como privilegio, personas privilegiadas, no tenemos ni idea. Porque nosotros nunca vamos a sufrir eso. A nosotros Claro. nunca nos van a mirar mal, ni van a decir como que, ay, guacala. No. Y es como básicamente hacer que uno sienta lo que la otra persona, o sea, empatizar con él, básicamente con las otras personas. Me parece muy bonito de los artes Y claro, y audiovisuales. Sí. sin Me exageración. parece. A mí me parece como súper loco en ese sentido. Cuando veo cosas así, es como, wow, esto no está exagerado. No es. No. Los monstruos sí, pero el resto Sí. de la situación, del contexto, lo mismo que estábamos diciendo al principio, de que él vivía en un contexto donde era así. O sea, ser racista era
Normal. lógico, era lo normal. Entonces era todo lo contrario, así como que, ay, que te pones ante abolicionista, ay, que eres exagerado y que no Sí, sé sí. qué, y es como que esa parte era como la anormal. Entonces es como difícil porque moralmente, digamos que estaba bien, como que estaba justificado, pero éticamente no, no se puede justificar algo así. Pero Oye. las culturas hacen así. Oye, y Edu, ¿y qué viste de lo de que este güey como que tenía contacto con lo etéreo y cosas así? No, la verdad, siendo sincero, yo no, en lo que estudié no vi que él tuviera contacto con el esoterismo, con cosas paranormales como tal. De hecho, asocié, esto ya es de mi cosecha, lo que Sí, sí, sí. concluyó, ¿Ya? es que él se debió tornar al terror por la misma vida que tuvo, porque tuvo una vida miserable y depresiva. Mm. Entonces ya, me gusta la ciencia, entiendo que el universo, somos nada en el universo y tengo una vida miserable, horrible, probablemente llena de miedos e inseguridades por no haber estudiado, por fracasar en todo, porque se me mueren mis seres queridos. Le tengo miedo a la vida. Ay, ¿sabes qué me Terror. acuerdo ahora? Que en un video decían que el tipo, básicamente todas sus bestias son del mar, porque este güey como que comió una cosa de mar, como un pescado, no sé qué cosa, ¿Le y hizo se mal? enfermó y casi se muere. Y que entonces para él era como hacer que el mar era, a él le daba terror las criaturas de mar, entonces básicamente las... La inmensidad del mar Pero también sí, le es que da es verdad, terror. tomó todo lo negativo que le pasó o lo desagradable de su vida Sí. y lo transformó En una historia. Y como de alguna forma es como si le quisiera explicar al mundo qué es lo que realmente sentía con respecto a eso. Porque también yo había qué escuchado satinini. una que, por ejemplo, él no ¿cómo se llama? No tenía, tenía, no sé, friofobia. ¿Cómo se dirá eso? Friofobia. Es que no era Probablemente existe friofobia. esa fobia, ¿eh? No, tenía pero una. digamos que tenía, sí. Sí, se cree que tenía una enfermedad como. Ay, ¿cómo que se llama eso? Pero seguramente era neurodivergente, pues no. Sí, absolutamente, absolutamente. Mm. Pero aparte de eso tenía una enfermedad metabólica, que tenía problemas reales con el frío, digamos. Entonces el tipo vivía también, en cierta manera, igual vivía encerrado por culpa de eso. ¿Cachai? Como que Claro. sufría el frío más que y otra persona eso normal. después decían, y uno de sus cuentos más importantes, uy, no me acuerdo el cuento, cómo se llamaba, pero era la montaña, no sé qué. Las y que, montañas claro, de la locura. Eso. eso, la montaña de la locura. Entonces, precisamente, como lo que estamos diciendo, que él crea una atmósfera tan, que es lo más bacán de su obra, es como que el nivel atmosférico que puede llegar con el que te puede envolver, y precisamente está como llevando, es como que exorcizando todos sus miedos, sus traumas, todas sus cosas a través de su Sí, eso es literatura. verdad. Entonces, ¿Esa como- es una buena forma para exorcizar Para- los miedos? Para canalizar, por lo menos. Contarlo. No sé si para superarlos, pero sí para canalizarlos. Y Pero igual desahogarlos, yo creo que le sacarlos de ti. ayudará Sí, porque en le da forma, yo encuentro que de sí. alguna manera, ¿no? Sí. Yo creo Ahora que bien, porque su, al final le su cuentas- ausencia, Voy a sacar No mi sé, si dicen libretita. mucho, yo creo que hay los psicólogos cuando uno tiene hartos problemas, generalmente cuando tiene hartos problemas, todos. Bueno, ¿quién no? otras personas que me han tenemos contado, más de ay, 30. Claro. No, pero generalmente los terapeutas, algunos le dicen a la persona que escriba, o sea, cuando se siente mal, que escriba. Incluso tengo una terapeuta aquí que le dijo a una persona que conozco yo que tenía que escribir. ¿Te acuerdas, Cami? De mi ex compañero que tenía que escribir. ya, sí, más o menos. La verdad es que no, pero. Bueno, Pero se corta. sí, yo siento que es una herramienta súper terapéutica, sobre todo cuando se está en esos estados tan profundos de tristeza y depresión, porque al Es final que es yo mejor encuentro que que escriban, ¿no? lo cambias de lugar en tu cerebro, ¿cachai? Porque si no, uno está como en una angustia, por ejemplo, mental. Y cuando tú ya lo hablas, como que a veces es como, en realidad es tonto por lo que estoy angustiado, pero deja de estar como, Claro. pasa a otra parte de tu Del cerebro. conciencia o de tu cerebro, digamos. Entonces yo creo que de alguna forma, como él no tenía amigos, pobrecito, tenía que escribirlo.
tenía que escribir y no iba a escribir así como hoy tengo frío, no, que sea montaña, que sea con Claro. nieve, que sea que el personaje termina loco también, es como todo es así, Sí, todo vayamos a lo más mal. Yo creo que como no sé qué fecha sería, pero medio escorpiano esto, así como desde lo más profundo debió y tener luna en Escorpio. ¿Pero de y qué como signo sí, era que doloroso del ser Leo. humano salir así como- nació el Leo 20 de tenía que agosto? ser Claro, casi Tenía Virgo. Ah, que ser pues. Leo. tenía Casi que- Virgo. Oye, ¿no le podemos tirar las cartas al... Ah, yo no traje Sí, mis sí cartas. podemos. No, sí, yo tengo Pero acá. ¿sabes qué podemos preguntar? Ya que no aparece en ninguna parte, podríamos Ya. preguntar si sí tenía una conexión mística. así ¿Real como- con el ocultismo? Yes. ¿Una cosa así? Sí, eso Porque al sí, final son cosas que uno nunca, o sea, no es como que, no sé, mañana se muere Juan Pérez y dice, sí, él hacía magia negra. Amén. Claro. Capaz. po. Oh, Capaz me estoy que sí. preguntando cuántos seres a mi alrededor habrán hecho. Debería estar cagado de la risa ahí atrás. Uy, Sí, yo lo creo. Por lo Oye, menos el de la saludo a mi izquierda. primo, te debe estar diciendo. todos los que vean manchas y cosas aquí son verdad, ¿no? No es producto de la... Y después lo vamos a ver en Insta. Cuando menos lo esperemos. Claro. Ya. Una preguntita al tarot entonces de Lovecraft. Y mientras barajo les puedo comentar que ese cuento mencionado es una novela corta. Las montañas de la locura es la fuerte inspiración tanto de Alien vs Depredador, olvidable película, No, pero también sí. de la famosa La Cosa de John Carpenter. La cosa de Joe Carter, ¿cuál es esa? Sí. Mira, googlea y vaya a cachar al tiro. Sí, es súper conocido. Sí. Sí, yo creo que todavía falta entonces el Porque, director vamos a porque, sacarlo. o sea, cuando yo era chica, la cosa era It. Claro. Sí. No, es que cuando nosotros éramos chicos esa película se tradujo como La Cosa del Espacio Exterior. La cosa de John Carpenter. ¿Ese? Sí. The Thing. The Thing. I think. Más que la cosa. A ver, quizás que le va a salir. imágenes. Ya. No, Un no numerito cacho. del 1 al 22, Daniel. El 12. Ah, sí, la gacho. ¿Tú, Sí, Vero? la gacho. Guácala. 3. ¿Y tú, Cami? 4. Ya. A Lovecraft, a ver si se metió realmente en el ocultismo, le sale el emperador con croma, le sale la templanza y le sale el carro. El carro. Yo digo que no con estas cartas. Yo digo que no, yo no sé ahí mi colega qué opinará con las mismas 3 cartas. Yo digo que no, yo digo que él tenía, se lograba inspirar, pero no le daba el, yo creo que se Yo le creo que hacía así para yo creo que explorar. su vida ya era suficiente como Sí, para yo también creo necesitar eso. meterse Qué en el aburrido. ocultismo. No lo necesitaba, ya estaba Claro, hecho. ya. Estaba hundido ya en la depre, ¿para qué meterle más? Po? Yo creo que uno se mete ya en eso cuando ya está más iluminado. Como que, ay, ¿qué más puedo hacer? Veamos. Sí. Claro. Así me quedó esto. Yo creo que ya estaba listo. Ya no, Ya. no le cabía más en la olla, así como Sí. estaba listo, estaba lleno ya de torturas mentales, fobia y más encima que tenía que ser racista. Sí, un montón No, de ya cosas. tenía Oye, ¿cuáles suficiente. son los más conocidos, los monstruos? No hemos hablado de los monstruos más conocidos del señor Lovecraft. Ahí, pues tú tienes que mostrarte. Agáchate, Vero. Chulululu. Cthulhu. Mira, antes de hablar de los monstruos, quiero repasar rápidamente los últimos apuntes que me quedan. Ya. Para que veamos la influencia en la cultura popular. Cyberpunk, estamos hablando de ¿Cyberpunk? Cyberpunk. No el videojuego, sino que el género El literal. género, sí. Lovecraft, a pesar de que no lo creó, ya en sus monstruos algunas razas usaban implantes cibernéticos, eran capaces de trasplantar cerebros a máquinas y el loco visionario antes del Cyberpunk. Estamos hablando como 50 años antes de Cyberpunk. 40 Claro. años Sí, pues, antes esto de es como la... en 1900, 1920 era Claro. es como En realidad increíble. Y viaje en el Sea. espacio también postulada, no solo con
con naves, sino que también con alquimia, con pociones. Hablaba igual. Por ejemplo, podemos ver su influencia en World of Warcraft. Mentira. Sí, completamente sí, pero Pero sí. los Murloc de World of Warcraft están inspirados en los profundos que son los seguidores Ay, de me Cthulhu. encantan, son mis personajes favoritos. ¡Oh! Eso mismo. Son una copia descarada de los profundos que son los seguidores de Cthulhu. Me encanta. Por otra parte están, a ver, acá tengo Tolkien. Tolkien también tiene una pequeña influencia de Lovecraft, que los más puristas de Tolkien lo niegan porque Tolkien es el rey, el mejor. Pero ¿y qué tiene? claro. No tiene nada malo. Además No que tiene nada de malo. Además que pero Tolkien bueno, igual se inspiró en otras cosas. Él no hizo a los elfos. Claro. Ay, Bueno, Tolkien hay creó los elfos. cuentos de Lovecraft que ya hablaban de los trasgos y los goblins luchando en batallas medievales con los humanos. 40 años antes que Tolkien. Les arde eso. A los fans de Tolkien les arde. Sufran. Claro. Lloren Sí. en silencio mientras estén viendo este capítulo, por favor. Claro. En el audiovisual, sin ir más lejos, más allá de solo películas, el libro ficticio, el Necronomicon, yo creo que alguna vez todos lo hemos escuchado ese nombre, o la variante que se viene del coronavirus después de la Omicron, la variante Necronomicon que se viene, también es de Lovecraft. El asilo Arkham de Gotham, de Batman, lo creó Lovecraft, no lo crearon en Batman. Es un asilo de locos de los mundos de Lovecraft. Y de ahí sacaron el asilo Arkham en Batman. Ya mencioné a Stephen King. La última película de Doctor Strange, los que ya la previsualizaron dicen que bueno, está demasiado basada en el mundo de Lovecraft. Sí, yo no quería dar spoilers, pero No des sí. spoilers. Incluso lo vi y era como justo De el hecho, en el tráiler se En el ve a tráiler Chuma Gorath. aparece el Sí. Chulululu, po. Claro, es Chuma Gorath, que es Gorath. un personaje, un villano de Marvel cósmico que también es abiertamente inspirado en el mundo de Lovecraft. Oye, y Edu, Starro. ¿Starro? Starro, ¿cachai? Starro, ¿no? No, a ver. La estrella de googleo. mar. Starro es la estrella. Ah, de claro, claro que sí, Desea ahí. Y demás. Starro igual, po. No tenía idea, esto lo averigué estudiando. Tanto Quake 1 como Doom están, los guiones de estos juegos famosísimos están inspirados también en parte en la mitología de este cabro. De hecho, en Quake 1, el malo maloso es Chub-Niggurath, yo no tenía idea. Chub-Niggurath es como la prima de Cthulhu. Ya. Y es una entidad, una diosa de la fertilidad que no para de engendrar retoños, jamás. Como Guácala. vive para engendrar. Entonces, por eso hay tantos monstruos en Quake. Ahora, ¡pah! Me explotó la cabeza. Por eso hay tantos monstruos en Quake. Ya, ahí está mi apunte. Ahora vamos a ir con los monstruos más famosos de Lovecraft. No, miren. No, lo apunté. Se cayó lejos. Como científico, loco, me tenéis que poner pelo desordenado aquí, Daniel. No tengo que verlo, pero sabéis que hay tantos monstruos de Lovecraft y yo lo he estudiado con los años porque juego rol. Ah, los juegos de rol, conchito. Sí, po. Sí, Los juegos de Eso rol, fue- RPG, Final Fantasy, ahora hay mucho. La Vero misma mencionó al World of Warcraft. Empezaron con También el libros como Calabozo. este. Calabozo de Claro, dragones. Calabozo y Dragones. Acá tengo el libro de la llama. Puta, no ahí se ve. creo que El de lo quieren Chulululu. está. El de Chulululu. 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 La llamada de La Chulo. llamada de Chulululu. Le llamaba el- Es un juego de rol con dados y la llamada de Chulo fue uno de los 3 primeros juegos de rol de la historia, con el Señor de los Anillos y con con Ya. Calabozo y Dragones. Por lo tanto, esto tiene mucha influencia en todo el mundo de videojuegos de RPG. Se me salió como sopita con sémola. Pero tiene mucha influencia en todos los juegos de RPG. Y bueno, no es menor. Y él, que creó este juego, ayudó a guionizar Doom. Miren, si esto es tan paranormal, es tan rígido que no se puede No, ver. no sé. Ponételo quiere- enfrente de Un ojo de tu humano cuerpo. normal. Ponlo así, po, Ponételo frente a ti. enfrente de tu cuerpo, Edu. No, es que Solo lo esté no es metido, eso, lo no es verán. eso. Ponelo aquí, así. Ponelo Es así. que hay que hacer un ritual, hay que matar a un ser Eso, amado para poder- bravo, bravo. Ahí está. Ya.
Algún día les voy a salir con que miren chicos lo que hice y voy a hacer un tarot de los arcanos mayores con los monstruos de Lovecraft. Mira, no, ahí tenemos otra idea sí. más para el ¿En Normal Acá Store. está anotando, Paranormal estudiando. Store. No se puede demostrar esto, es increíble. Tienen que matar a un ser querido para verlo. Pero acá, en este cuaderno que no se ve, tengo anotado que arcanos mayores podrían La ser libreta iguales a invisible. ciertos dioses de Lovecraft. Cthulhu, Ajá. sin ir más lejos, sería el arcano del Papa, el 5. Monstruos famosos de Lovecraft para ir Que terminando. son muchos. Son muchos, Sí. son muchos. Muchos, sí. Yo tenía así un Sí. libro de puros monstruos de Lovecraft. Así como para jugar Y para rol. eso tenía mucha imaginación. Sí, ahí Mira, decía, había una parte eran como 3 fases, y una de las fases de su tipo de libro eran como oníricos, entonces también sí. no sé qué tecito se tomaría antes de ir a acostarse, pero lo llevaba Una a de un sugar. lugar muy desagradable. Sí, no, si los sueños eran un tema. De hecho, Cthulhu se supone que él se comunicó con el primer humano vivo en la Tierra a través de sus sueños para influenciarlo. Él habla en sus sueños. Él está esperando muerto espera soñando en la ciudad un día de Rayleigh que queda cerca de Chile. En la llamada de Cthulhu se menciona Chile, es verdad que se menciona Chile, se menciona al puerto de Valparaíso, en la llamada de Cthulhu. Claro. Y la ciudad hundida de Rayleigh, así se pronuncia. ¿Escucharon bien? ¿Escucharon bien, no? Es como que se te mete una mosca en la boca así. Voy a pronunciar lento para que la cámara lo capte. Ya. Rayleigh. ¿Mm? Ah, ya. Ya. Daniel me lo subtitulará. Por supuesto. Gracias. Está más cerca de Chile que de cualquier otro país. En el Océano Pacífico, hundida. No, pues todo está más cerca de la Atlántida que cualquier otro país, ¿no? Gringos, no todo es para ustedes. O sea, Sí, los monstruos están por acá. favor, si alguien Los monstruos va a revivir un monstruo que nos va a volver a todos locos, va a ser primero en Chile. Ah, no, sí, eso es verdad. A mí ¿Saben lo que cuál me más? faltó Ahora que saber- me acuerdo, ¿quién más tiene influencia del Chulululu? El de los Piratas del Caribe, ¿cómo se llama? Ah, Ya, claro, yo pensé David en Jones. ese, pero no me acordaba bien si era. Porque ese también era con cara con tentáculos, ¿verdad? Sí. Y aparte que él manejaba al Kraken y todas las cosas, pues. Entonces, Ah, no me acuerdo, hace mucho tiempo que él manejaba Claro. los mares, así que además que él era el Chululu en ese... era el Chulululu, era el hijito Chulululu, el hijito perdido de Chulululu. Perdido de Chulu. Sin ir más lejos, este Cthulhu sale en South Park y en Los Simpsons. Ah, Ha salido- sí, pues. En South Park le dieron de hecho, no sé si ¿ustedes ven South Park o alguna vez lo vieron? Sí, ¿De más? sí. Sí, yo No, vi no, no. esa, sí. Kenny muere y revive gracias a un culto a Cthulhu, ¿sabían eso? ¿En serio? No. Es canon de South Park, es Pero canon. siempre matan a Kenny, Pero, weón. yo vi en un capítulo que Kenny moría y después había otro Kenny porque sus papás vivían produciendo Kennys, digamos. Es como que Sí, también tenían no, como yo no he 40 visto ese hijos y capítulo. mandaban otro. Kenny. ¿no? Pero hubo una serie de 4 capítulos que hablaba de esto en South Park y ahí explicaban que Kenny era inmortal realmente, que tenía como una maldición de despertar vivo siempre, y es porque los papás eran cultistas de Cthulhu. Esa era la razón. Y, Ah, ya, súper. ¿Ves? y hay un capítulo, 2 capítulos muy buenos Pero- de South Park de Cthulhu que Eric Cartman lo manipula. Eric Cartman manipula a Cthulhu, es genial esa vez. Y es una analogía a Cartman este es- capítulo de los Looney Tunes muy viejo donde hay un bulldog que se enamora de un gatito pequeñito. Ay, sí. ¿Se acuerdan de ese Ya. capítulo? de Sí, los sí, Looney Tunes? sí, sí. Ya, eso es una parodia en South Park, que Cthulhu sería el bulldog bravo así y Eric Cartman lo manipula haciendo tierno así a Cthulhu y lo manipula para que conquiste Ah, es el que todo lo mundo. contrario, Cartman es viste. el más Es que malo de todos. Lovecraft nunca tuvo amor, por eso es que le No. faltaba, eso era como el sello, nunca tuvo amor. Con el amor lo podías controlar. Y bueno, pues ir cerrando ahí entidades que claro son como primigenias, como arquetípicas, por eso creo que sirven estas entidades para un tarot de los arcanos mayores. Cthulhu vendría siendo como el gran sacerdote, y que viene a imponer la palabra de los dioses exteriores a la tierra. Está Azathoth, que es el dios que es como el centro del universo, vendría siendo como el dios, pero un dios omnipresente, como el ser uno, pero malo.
destructivo. Creó el universo entero porque se tiró un peo, una cosa así. Pero, a pesar de que suena burdo lo que acabo de decir, es como es el relato real, pues como bueno, me tiré en erupto y creé el universo, así como no me importa el universo, ustedes son estupideces. Claro, Está Nyarlathotep, que serviría para hacer el arcano del diablo perfecto, porque es una entidad que le gusta jugar con los humanos, a pesar del poder inmenso que tiene, viene a la Tierra porque le entretiene manipularnos y volvernos locos desde la manipulación. Está Chub-Niggurath, que es el antagonista de Quake 1, que no tenía idea, que bacán que estudié. Y que es, como les decía, es la entidad que es la creadora de vida por excelencia. Siempre terrorífica, siempre bizarra, pero representa eso. ¿Y hasta en qué arcano la vas a poner? Eso lo pondría en la estrella. Ya. Sí. La emperatriz también pensé, pero la estrella. Y está también Yog-Sothoth. Yog-Sothoth también lo pondría en el arcano del mundo, el Yog-Sothoth, porque él representa el tiempo y el espacio como tal. Para él no hay tiempo, no hay espacio, él puede estar omnipresente en todas partes, toda la vez, y es el dios de estas mitologías que adoran los brujos. Yo creo que esos son los más famosos, chicos. Hay muchos Sí, más. era imposible aprenderse. Y además encima le tienen un nombre facilito para que lo pueda memorizar y lo pueda recordar. Cabe destacar, sí, que los que yo mencioné son los más famosos, y que muchos de los demás son derivaciones de esto, son como los sirvientes de esto, los comandantes de esto, y así, hasta los servidores más que son sectarios, que vendrían siendo los humanos locos. Y eso es Lovecraft. Cuentos de terror donde... ¿Sabéis qué? Último comentario de los cuentos. La atmósfera, es que me encanta, es que esta weá me apasiona, de verdad. La atmósfera que se va creando de Lovecraft es gracias a que los personajes que tú vas empatizando con ellos desde el comienzo, ellos se van dando cuenta de estos horrores a medida que el relato va sucediendo. Los personajes siempre empiezan el relato con que acá todo está bien, no ha pasado nada, yo voy a estudiar Antártida, o yo voy a ver la tumba de un familiar que me llegó una herencia, no sé. Así empiezan los cuentos. Y todo es normal, siempre en los cuentos de Lovecraft todo es normal. Entonces, paulatinamente, tú como lector, junto al protagonista, que casi siempre está narrado en primera persona, te vas dando cuenta que algo está pasando. Oye, que existe algo realmente extraño. Y así te va metiendo en la atmósfera. Y yo creo que igual suma que sea en primera persona, porque te está relatando como si fueras tú que estás viendo eso. Y es ahí la atmósfera. Si hubieras encontrado un diario así. Como que te hubieras encontrado el diario de alguien que te empieza a contar una historia. Y como dices tú, no es que el mundo esté como creado, sino que es como que te empieza a adentrar en un mundo sí, que no existe pero no existe y no sé qué. Y es como que de repente, a mí me pasó también como que esa sensación de que empecé a escuchar el general, no sé qué, bla, 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 y tú de repente dices, ¿estoy escuchando como una historia ficticia o real? Y claro, después ya es ficticia, pero como que te empieza lo mismo que de Valparaíso a Chile, fueron para acá y no sé qué, y se encontraron a un hombre en una isla que se llamaba tanto, entonces de repente es como tú dices, bueno, pero esto es algo como que pasó, o qué, ¿por qué está contado así? Sí, así es, y resulta bastante bien, y cuando el protagonista de turno se da cuenta que la cosa es real, el monstruo ya está en su espalda. Y ya no puede dar vuelta atrás. Sí, porque es como te metes en un túnel. Es demasiado tarde. Sí. Es terrible. Oye, en todo caso, como que nunca, a ver, no sé si entendí mal la información que obtuve, pero como que escribió como una novela más o menos no muy nunca sus relatos eran como tan extensos, porque escribió 3 novelas. Eran como cuentos. Claro, lo que yo había escuchado era como una novela como completa, pero en realidad escribía mucho para otras personas y también escribía muchas cartas, decía así como que era un fanático de cartas. Hay como 800.000 cartas que él tenía relación con, como decíamos antes, con astrónomos y con no sé quién hablaba sobre el Imperio Romano y con no sé quién hablaba sobre esto y como que tenía, no sé. Él hacía un paranormales, pero por carta.
Pero por Absolutamente. carta, tenía como no, pero ni siquiera porque era como un Twitter, era como mensaje así directo para una persona. Pero qué triste, pobrecito, hubiera sido tan feliz con la tecnología. Sí, el Bueno, Juan habría tenido un podcast. No, de hecho, y- le tenía fobia a la tecnología. Era como, no me acuerdo qué otro escritor más hablaron, creo que Tolkien también era como, que le tenía fobia al magnetófono, ¿cachai? Como que creo que lo primero que grabó Tolkien era un rezo en latín para exorcizar al demonio que estaba dentro de la máquina. Por si ¿Cachai? acaso. Claro, y Lovecraft hacía más o menos lo mismo. De hecho, dice que en algún minuto él trató de cantar y se grabó a sí mismo cantando y le dio vergüenza porque su voz era muy aguda. Entonces, desde ahí como que odiaba las máquinas. ¿Cachai? Además, que ¿por qué esa máquina puede hacer eso? Sí, pues Claro, ¿por qué te roba la voz la máquina? No. Claro. Sí. Y que Bueno, no- y más amigos, encima- ya estamos en hora de ir cerrando el programa. ¿Alguna Bueno. conclusión final? Bueno, ya sabemos que no tenía contacto con el ocultismo, todo era gracias a la biblioteca extensa de su abuelo y a Y lo su que depresión. su abuelo cachaba Su de... depresión. Sí, se imagina, a todo, sí. todo. Yo creo que fue eso, fue el muñequito de alguien, de algún ser de otra dimensión, donde dijo, hagamos este muñequito muy, muy complicado. Hagamos lo que tenga una biblioteca, hagamos lo que tenga mucha Claro. fobia, una mamá sobreprotectora. Ya, listo. Y, ¿de qué Que lo quiera, pero que época? lo odie, una cosa así. Claro. ¿En qué época lo ponemos? Aquí, esclavitud, abolicionismo, todo, racismo. Perfecto, ya, nos quedó, pero de lujo. Así debió ser. ¿Ya Así preguntaron algún alma quiere este cuerpo? No, nadie la quiere. Claro. Era como Ay, el ay, alma de Soul, la que no quería bajar a la tierra. Sí, Pero una esa bajó en Le Lovecraft. hicieron una zancadilla así, caíste en lo peor. Claro, caíste abajo. Así Bueno, nomás. Cris, Muchas gracias, don Edu, por el Gracias a ustedes por Muy darme la interesante, oportunidad de sacar mi pasión tan temprano, una de mis pasiones, Hay que hacerlo. hay y que hacerle hacerlo. una crítica a mi familia y a todo aquel que Y a sea todo como Chile. Lovecraft, Todo Chile, todo Chile. a todo Chile. O sea, Adelantándonos al SH, Día de las y Madres. recuerde que Sí. 9 de cada 10 Feliz día, monstruos mamá. que en Chile. claro. Feliz día, mami. Feliz día, mamá. Siempre serás mi madre a pesar de tu clasismo. Y ahí, Cris, nos vemos Mira, la próxima Daniel semana. se sorprende Adiós, como, qué adiós. osado, ¿eh? Qué osado lo que acaba de decir. No, pero está Osado, bien, osado. está bien. Si nuestras madres siempre serán Es nuestras verdad, madres, no es importa. verdad. Ya, Adiós. Nadie es perfecto, yo no soy perfecto tampoco. Tengo miles de defectos. Tengo muchos defectos, muchos. No podemos terminar el programa citando a Alberto Plaza.